bienvenidos, toda la actualidad informativa, comencemos. Estados Unidos aumenta vuelos de reconocimiento cerca de Venezuela. Mientras suenan tambores de una acción militar de Estados Unidos en Venezuela, Washington incrementa los vuelos de reconocimiento en las costas del país sudamericano. Con el fin de recopilar información clasificada y confidencial sobre el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, Washington ha realizado en los últimos días un mayor número de vuelos de reconocimiento en el espacio aéreo internacional frente a las costas del país bolivariano, han dicho este lunes dos funcionarios de defensa de Estados Unidos a la cadena local CNN. Las fuentes también han precisado que la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses han enviado aviones para interceptar comunicaciones y monitorear el estado del armamento del gobierno de Caracas. Este informe sale a luz, después de que el viernes Rusia advirtiera de que Washington está desplegando a sus fuerzas especiales y equipos en la frontera de Venezuela en el marco de un plan militar. El sábado, en medio de tensiones por los intentos de la oposición venezolana a forzar la entrada desde Colombia a Venezuela de supuesta ayuda humanitaria de Washington, las autoridades norteamericanas volvieron a amenazar a Caracas con una opción militar. De igual forma, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en una reunión con el Grupo de Lima, celebrada este lunes en Bogotá, capital colombiana, sobre la situación en Venezuela, dijo que el presidente, Donald Trump, lo ha dejado claro. Todas las opciones están sobre la mesa. No obstante, el Grupo de Lima ha rechazado cualquier uso de fuerza o intervención militar y aboga por una salida pacífica a la crisis que vive el país bolivariano, desde que Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Las Naciones Unidas rechazan medidas golpistas de Estados Unidos contra Venezuela. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha vuelto a reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y ha rechazado posicionarse al lado del líder opositor Guaidó. Asimismo, ha denunciado el uso de medidas coercitivas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. Creo que el momento de la intervención militar en América Latina ha pasado, ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entrevistado este lunes por la cadena suiza RTS. Señores, siguiendo con más información. Venezuela denuncia una agresión a su soberanía liderada por Estados Unidos, pero asegura que el pueblo venezolano frustrará el complot del imperio norteamericano. No dejaremos que ningún país nos ataque. Advertimos al imperialismo que tenga cuidado cuando aplica esas medidas contra Venezuela y deje de exigir el derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela, ha dicho este lunes el vicecanciller venezolano para Asia, Oriente Medio y Oceanía, Rubén Darío Molina. En una entrevista con la agencia iraní de noticias MER News, el diplomático venezolano ha rechazado las amenazas y presiones de Estados Unidos que, en colaboración con ciertos estados de la Unión Europea, UE, y países miembros del Grupo de Lima, pretenden llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela a fin de derrocar al presidente legítimo del país, Nicolás Maduro. Amenazan al gobierno de Venezuela, ya que defiende al pueblo. Washington y sus títeres no pueden tolerar nuestras capacidades y poder, ha censurado Molina. Aduce, asimismo, que los conatos golpistas de Estados Unidos en Venezuela tienen como objetivo apoderarse de los abundantes recursos naturales del país sudamericano. Agreden a Venezuela por su oro, petróleo y diamantes. Cada día nos amenazan con diversas acciones, incluidas las militares. Pero no lograrán sus objetivos, añade el vicecanciller venezolano. Siguiendo con la información. Costa Rica aboga por solución pacífica y sin violencia para situación en Venezuela. El gobierno de Costa Rica reiteró el lunes su respaldo a una solución pacífica para la crisis política en Venezuela en un comunicado divulgado por la Cancillería. Costa Rica reafirma su defensa histórica de los principios de la paz, la democracia y los derechos humanos y en su condición de nación desarmada, mantiene su irrevocable compromiso con los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, la diplomacia, las herramientas del derecho internacional y el multilateralismo para resolver la crisis en Venezuela, enfatizó el Ministerio de Exteriores en nota publicada en su sitio oficial. En su pronunciamiento, la llamada Casa Amarilla rechaza firmemente cualquier curso de acción que implique el ejercicio de la violencia contra el pueblo venezolano, el uso de la fuerza o la intervención militar en Venezuela.
Además, el texto aboga por la realización de nuevas elecciones en Venezuela, con la participación de todos los actores políticos y con las garantías y estándares internacionales para una transición democrática y pacífica. Costa Rica continúa apoyando los principios fundacionales del Grupo de Lima como el no reconocimiento del resultado del proceso electoral realizado en 2018 en Venezuela, ha reconocido claramente a Juan Guaidó como presidente interino y ha acreditado a su representante diplomática, agrega la nota. A su vez, insistió en que la ayuda humanitaria a Venezuela cumpla con los principios internacionales de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa. Costa Rica seguirá comprometida participando de todos aquellos esfuerzos diplomáticos e instancias encaminadas a abrir los contactos entre las partes apoyando el restablecimiento pacífico del orden constitucional en Venezuela y el respeto de los derechos humanos, concluye la nota oficial. Siguiendo con la información. China confía en que siga en vigor el pacto nuclear con Irán tras dimisión de Zarif. China espera que continúe la vigencia del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, sobre el programa nuclear iraní después de la dimisión de Mohammad Javad Zarif como ministro de Exteriores de Irán, declaró el portavoz de la Cancillería china, Lu Kang. China siempre ha abogado y aboga por preservar el pacto, y junto con otras partes implicadas, entre ellas Rusia, hacemos todo lo posible para preservar el pacto, dijo, al responder a una pregunta en rueda de prensa sobre el futuro del país tras la dimisión de Zarif. Lu reconoció que en los últimos 5 años Zarif como ministro de Exteriores de Irán hizo un aporte positivo al desarrollo de las relaciones chino-iraníes. La parte china lo aprecia y China continuará la cooperación con Irán para lograr un mayor avance en las cuestiones de nuestra asociación estratégica integral, afirmó. El 25 de febrero, Zarif anunció su dimisión a través de su cuenta en Instagram donde se disculpó por no poder seguir en el puesto y por todas las deficiencias durante su servicio. Asumió como canciller iraní en agosto de 2013 y fue uno de los artífices del pacto nuclear de Irán con el Grupo 5+1, el denominado Plan de Acción Integral Conjunto. El PAIC fue firmado en 2015 por Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la Unión Europea y establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. En mayo pasado, Estados Unidos se retiró del PAIC, acusando a Teherán de desarrollar en secreto un programa nuclear, pese a que 12 informes consecutivos del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, afirmaron lo contrario. En agosto, Washington restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, su comercio en oro y metales preciosos, así como las relacionadas con el rial iraní, y en noviembre extendió las medidas de restricción a la compra de petróleo iraní, las operaciones con puertos y empresas marítimas del país persa y las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán. Los restantes participantes del pacto se esfuerzan por mantenerlo en vigor y continuar haciendo negocios con Irán. Siguiendo con la información. Gobierno de México lamenta violencia en Venezuela y reitera llamado al diálogo. El gobierno de México lamentó el lunes en un comunicado los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar el pasado sábado en territorio fronterizo de Venezuela, y reiteró la oferta del mecanismo de Montevideo que impulsa con Uruguay, como una opción de diálogo entre las partes. El mecanismo de Montevideo es una opción de diálogo viable e incluyente, con un plan estratégico concreto, que se mantiene como una alternativa hacia una solución pacífica y que cobra aún mayor pertinencia a la luz de los acontecimientos más recientes, dijo en un comunicado la oficina del canciller Marcelo Ebrard, que se ausentó de una reunión del Grupo de Lima realizada en la capital colombiana, Bogotá. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que México lamenta los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar el pasado sábado 23 de febrero en distintos puntos del territorio fronterizo de Venezuela. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a todas las partes involucradas, tanto internas como externas, a rechazar categóricamente el uso de la fuerza y encontrar una salida pacífica a la situación por la que atraviesa ese país sudamericano. En caso de que exista un acuerdo entre ambas partes para dialogar, México reitera su disposición para apoyar y desplegar un instrumento efectivo de diplomacia diseñado para la resolución de conflictos de forma pacífica, puntualiza el comunicado de la Cancillería.
México se ausentó por segunda vez del Grupo de Lima, que el lunes se reunió en la capital colombiana para discutir la crisis política en Venezuela. No participamos en esta sesión de Grupo de Lima, dijo antes de la emisión del comunicado a Sputnik una fuente de la Cancillería. Esta es la segunda reunión en la que el gobierno de López Obrador se ausenta de ese mecanismo multilateral, creado en la capital peruana en 2017 para buscar una solución del conflicto interno en Venezuela. La reunión del Grupo de Lima del pasado 4 de febrero en Ottawa fue la primera en la que México estuvo ausente. México, cuando Ebrard viajó a la capital uruguaya para promover una iniciativa de diálogo entre las partes venezolanas, el gobierno y la oposición. La diplomacia mexicana participó por última vez en un encuentro del Grupo de Lima el 4 de enero de este año, cuando el vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, se abstuvo de la votación. Los países de ese grupo de países formado en el marco del sistema interamericano reiteraron este lunes su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza, dice la declaración emitida en Bogotá. México y Uruguay adoptaron una política de neutralidad ante la crisis de Venezuela y convocaron a una conferencia internacional el 6 de febrero en la que propusieron una plataforma de diálogo llamada Mecanismo de Montevideo. Señores, recuerden, información todos los días, suscríbete para recibir todas las noticias, activa la campana de notificaciones, y gracias por su sintonía.